pueden dirigir el culto a Dios? Los que pueden ofrecer, según la ley, los oficios del culto, solo y únicamente solo los sacerdotes. Está en la Biblia, Reina Valera. Lo que dice el cura Toro es antibíblico, porque de las 814 veces que aparece la palabra sacerdote en la Escritura, en ninguna de ellas se refiere a los sacerdotes romanos, sino que habla de 3 tipos de sacerdocio que Dios instituyó. El primero, el sacerdocio levítico. Segundo, el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Tercero, el sacerdocio de los cristianos. Escuchen, el sacerdocio romano es falso. Ahora, a los que Dios encomendó para dirigir el culto en el Nuevo Testamento fue a los pastores. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. ¿Pueden ver que los que ofrecen culto y los que dirigen la iglesia son los pastores? Y no los sacerdotes romanos, como dice el cura Toro. ¿Solo los sacerdotes romanos pueden dirigir el culto a Dios? Los que pueden ofrecer, según la ley, los oficios del culto, solo y únicamente solo los sacerdotes. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos de Rolando TV, este canal. Seguimos en esta lucha, porque esto es una lucha, mi hermano. Una lucha donde los católicos nos quieren convencer de que su doctrina es constituida por Jesús. Y donde nosotros los evangélicos decimos no, es el evangelio el que es constituido por Jesús. Mención aparte quiero hacer al padre o el cura Toro. Miren esa manito ahí en el costado. ¿Qué les parece? ¿Será toro o será vaca este? Bendiciones, mis queridos amigos. A los que defienden al cura Toro, perdón, porque van a decir, ya le faltaste el respeto al santo cura Toro. Pero yo no le falté respeto. Mire, él mismo se pone la manito así. Mire qué raro se ve este hombre así. Bueno, nuestro hermano nos decía aquí, le doy gracias al que hizo este video que se llama Casa de Oración en Oruro, Bolivia. Un abrazo para ustedes, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga, los siga usando para predicar este verdadero evangelio y para seguir desechando las mentiras de Satanás. Y el hermano aquí nos habla una gran verdad que yo ya la había pensado, pero que no había hecho un video acerca de esto, y hoy aprovecho lo que él dice para dar mi punto de vista también. 3 sacerdocios hay. Uno, el sacerdocio levítico, dice él, que los mormones dicen que es el sacerdocio de Aarón, cometiendo un gran error al interpretar la escritura, porque Aarón, él ministró, pero el sacerdocio le fue dado a los levitas. Por eso el sacerdocio no se llama sacerdocio arónico, como lo llaman los mormones, sino sacerdocio levita. ¿Y qué es el sacerdocio levita y por qué se llama así? Bueno, porque le fue dado a una tribu en especial. De las 12 tribus de Israel, había un hijo que se llamaba Leví, y todos sus descendientes de Leví fueron llamados a ser sacerdotes para ministrar en el templo delante de Dios. Fíjese usted, no podían ser de la tribu de Judá, no podrían ser de la tribu de Simón, no podían ser de ninguna de las otras 11 tribus, ni siquiera de la tribu de José, que Dios amaba tanto. Y José se divide en 2 tribus, Efraín y Manasés. Ninguna de esas 2 tribus podían ser los sacerdotes, solo los de la tribu de Leví. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían que nacer de un familiar de Leví para poder ser parte de los sacerdotes. Habían sacerdotes buenos, habían sacerdotes malos, como todo. Pero una cosa tenían en común: todos habían nacido del mismo hombre, descendencia de Leví. Estos católicos son hijos de Juan, de Pancho, de Lázaro, de Matías. Ninguno de ellos es levita. Por lo tanto, estos sacerdotes no son los sacerdotes de Leví, porque ninguno de ellos viene de la tribu de Leví, ¿verdad? Así que así los desechamos. Después mienta nuestro hermano otro sacerdocio que se llama sacerdocio de Melquisedec o de Jesucristo. Para los que no saben quién es este Melquisedec, bueno, váyase al Antiguo Testamento cuando Abraham volvía de una gran victoria y dice, y se le apareció Melquisedec,
este que no tiene descendencia, ni padre ni madre. Y a él se le dio los diezmos a Abraham. ¿Quién era este Melquisedec? Que dice que no tiene principio ni fin de días. Pues para los que no saben, es Jesucristo. Este Jesucristo, que no había nacido de María, ya existía y se le apareció a Abraham en el camino, y Abraham lo celebró, le dio los diezmos de todas sus riquezas, y Jesús no la necesitaba, porque en el cielo ¿para qué quiere dinero? Pero lo tomó porque era una muestra de agradecimiento. Y este sacerdote de Melquisedec se hizo hombre, nació de una doncella, una mujer que no había tocado hombre, se llama María, y vino a establecer el reino y su ministerio en la tierra. Pero dice que él, a diferencia de Leví, en el sacerdocio Leví habían muchos sumos sacerdotes, porque morían. Entonces había que nombrar a otro sumo sacerdote, y moría ese y nombraban a otro. Pero este de Melquisedec, como no tiene fin ni principio de días, no necesitaba nombrar a otro sumo sacerdote. Por lo tanto, solo él se hizo sumo sacerdote para siempre, porque no muere. Ya no necesita otro sumo sacerdote. Por lo tanto, ya no habían sacerdotes. En el ministerio de Cristo, y en su sacerdocio no se usan más sacerdotes nunca más, porque el único sumo sacerdote o el único sacerdote es Cristo Jesús. Y él constituye un ministerio nuevo. Váyase a Efesios capítulo 11, Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, y ahí va a ver usted cómo era el sacerdocio de Cristo, que es lo que él ordena. Voy a irlo a ver para que usted lo vea también. Dice, y él mismo constituyó a unos, cuando dice el mismo era Cristo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, voy a leer de nuevo, pastores y maestros. Esos son los 5 ministerios del sacerdocio de Jesucristo. Profetas, ya no profetas como en el Antiguo Testamento, ahora profetas de Cristo Jesús, iban a recibir revelación a través del Espíritu Santo. Por eso sí hay profetas, pero no tienen que vanagloriarse ninguno que diga yo soy profeta, tienen que tratarme especial. No. A otros evangelistas, les voy a revelar algo. Este es lo que yo sigo. Esto es lo que yo le he pedido a mi Señor Jesucristo. Si hallo gracia delante de ti, Padre, dame este ministerio, que es el ministerio del evangelismo. A los que no saben qué es un evangelista, les voy a explicar que es aquel que va por las iglesias, por los pueblos, predicando el evangelio de Cristo, no estando en un solo lugar, sino llevando el mensaje de Cristo Jesús, el mensaje de salvación, el mensaje de perdón y arrepentimiento de los pecados. Ok, profetas, a otros evangelistas, ya les dije, este es mi deseo, este es lo que le pido al Señor. A otros pastores, vaya, ve, no hay sacerdotes, y maestros. Ve que Jesús no constituyó sacerdotes. Y de ahí él mienta el ministerio o sacerdocio de la iglesia, que es a través de los apóstoles, que es lo mismo, los apóstoles siguieron la enseñanza de Jesús, trayendo pastores, profetas, evangelistas y maestros. En ninguno de los tres caben los sacerdotes católicos. Por lo tanto, su sacerdocio de ellos, ¿de quién es? ¿De Dios? No, para nada. Es del engañador, de aquel que vive en tinieblas. Por eso, este sacerdote, con la manito ahí a un lado, es mentiroso y su sacerdocio no es de Dios. ¿Ven? Y como lo he dicho yo, hay muchas cosas, muchas señales que usted le podría decir, es cierto lo que dicen estos hombres, esto no es de verdad. Una de las cosas es que en el sacerdocio levita no se le pedía a los sacerdotes no tener esposa. Ellos tenían sus esposas, tenían hijos. ¿Han oído hablar de Leví? Él tenía una esposa y tenía 2 hijos, y sus hijos eran sacerdotes también, no tenían que ser nombrados. Automáticamente al nacer de los lomos de un levita se hacía sacerdote, aunque como digo, habían buenos y malos.
en el sacerdocio de Jesús no se casan porque Jesucristo era santo y como Él es el único sacerdote y Él era santo, no se podía casar con nadie. Pero nadie le impuso a Él, ni tampoco le impuso a sus discípulos no se casen porque todos tuvieron sus esposas, a excepción de los que por su propia voluntad no lo hicieron, como el apóstol Pablo. Y los profetas lo mismo. Los apóstoles no le dijeron a los otros discípulos que iban cayendo nuevos, miren, nunca se casen porque tienen que ser solo el amor a Dios. Pablo dice, el que lo pueda hacer y que tenga ese sentimiento de no casarse, bien por él, porque no va a tener que dividir su amor entre Dios y su esposa. Pero el que no tenga ese sentimiento, cásese, porque es mejor casarse que estarse quemando. Lo que le pasa al cura Toro, mire ahí con su manito ahí, él siente que le está entrando un fuego por las costillas que no haya cómo hacer por ahí. Pero bueno, esa es la explicación. ¿Ven por qué los sacerdotes no son real sacerdocio de Dios? Porque ni son levitas, ni Cristo los llamó, porque Cristo llamó a pastores, apóstoles, evangelistas, y tampoco los profetas lo llamaron, porque los profetas ya no podían nombrar sacerdotes, porque Cristo les dijo, vaya y llamen pastores, evangelistas, profetas y apóstoles. Por lo tanto, el sacerdocio católico es mentira del diablo. Nos vemos en la próxima. Dios me los bendiga.